Y bueno, ya sin más preámbulo, en esta ocasión contamos con la participación de Edgar Suárez, él es contador público, especialista en gerencia de impuestos, revisor fiscal y socio fundador de la firma BP de Consultores Gerenciales SAS. Hola Edgar, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo ha pasado? Muy bien, todo súper bien. Sí, se me Bueno, escucha muchas bien el gracias por sonido, este espacio. Dayana. ¿Se me escucha Sí, bien, ahí te Dayana? escuchamos. Perfecto, claro que sí. Oh, ok, ¿cómo está? Me imagino que estás en Bogotá. Sí, con mucho frío. Me imagino, yo estoy acá en la costa, en Santa Marta, y bueno, hay calorcito y lluvia a la vez, al mismo Acá tiempo. sí, mucha lluvia. Sí, 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 ha habido bastante lluvia. Bueno, de antemano agradecerles a todos los participantes, a las personas que están conectadas. Si de pronto se me escucha bien el sonido, quería saber cualquier cosa, me lo comentan que la compañera Dayana me colabora en algún momento porque a veces no estoy pendiente del chat, entonces tengo que estar en pendiente de la conferencia. El tema que vamos a desarrollar en el día de hoy, pues me parece un tema bastante interesante. Voy a compartir ya la diapositiva. Un segundo. Bueno, mientras compartes, también estoy viendo acá en el chat que nos acompañan desde Cali, desde Bogotá, como que hay varios lados de Colombia. Sí, por ahí estaba escribiendo Cali, Ciudad Bella. Últimamente la visito mucho y es una ciudad muy bonita, muy agradable, muy acogedora. Total. Eh, de antemano, pues ahí están mis datos, como siempre lo hago para todos ustedes. Eh, Siempre estoy a la orden en lo que le pueda colaborar a las personas que de pronto les queda alguna duda, porque de pronto el tiempo no nos alcanza para poder contestar las preguntas de todo el mundo. O de pronto pues hay cosas que se alarga un poquito más y que de pronto necesita sentarse a hablar más conmigo o escribirme más o redactarme más, pues ahí están mis correos, el de la empresa y el personal. Y esos dos son mis teléfonos, uno corporativo y el personal también está. Ambos son WhatsApp, cualquier cosa a sus órdenes en lo que yo pueda colaborarle. A veces uno no se la sabe todas, pues, ajá, hay cosas que a veces uno, pues, yo he aprendido que antes de abrir la boca o decir algo o comentar alguna situación al respecto, cuando me preguntan algo, yo siempre prefiero, si tengo dudas, guardar silencio, hacer la investigación respectiva y después doy mi veredicto, doy mi comentario al respecto. Entonces, eh, de antemano, agradezco a todas las personas que están conectadas en estos momentos. Sin tanto preámbulos, pues el tema que vamos a tocar en el día de hoy eh, es el cierre financiero y fiscal del primer semestre del año 2025. Pues es un tema que parece mentira, pero es de suma importancia para cada uno de nosotros. Y en ese sentido, pues quiero que estemos atentos a lo que se esté diciendo, porque la idea no es adentrarnos en muchos temas muy específicos, porque el tiempo no nos va a alcanzar, sino como de pronto dar unas pautas, una enseñanza al respecto, unos tips que dentro, modestia aparte, dentro de la experiencia que he tenido durante casi los 23 años que tengo ejerciendo la profesión, me ha servido a mí como contador. He cometido errores como todos al principio, y aún así, con la experiencia que a veces uno tiene, a veces uno también se equivoca, porque hay que reconocerlo, a veces uno se equivoca. Por eso le digo que a veces uno no se la sabe toda, pero obviamente ya las equivocaciones que uno comete a este tiempo y a esta edad tienen que ser muy mínimas en ese sentido. Y es de ahí la importancia como de escuchar todas estas charlas para aquellos contadores que están conectados, que son jóvenes, que apenas están empezando, y aquellos colegas que ya tienen tiempo de estar en la profesión, pues no está más escuchar algún comentario de un colega al igual que ustedes. Siempre empiezo
conferencia o todo webinar con una frase. Y ayer, pues, yo siempre he tenido esta frase con lo que es el cierre financiero y fiscal en lo que respecta, y es que la clave del éxito para los impuestos es una adecuada planificación tributaria. Y ahí es donde yo voy a hacer como una pequeña observación al respecto, y es que en ese sentido, cuando nosotros nos adentramos a ciertos temas con respecto al cierre financiero en Colombia, eh, no sé si de pronto para muchos le cuesta trabajo entender de que en Colombia lo que es el cierre fiscal, en ese sentido, tiene unas connotaciones importantes y especiales. Disculpa, compañera, se me está viendo la diapositiva que se me fue la imagen, no sé si de pronto algo me está fallando. Sí, Edgar, ahí te vemos la clave del éxito para los impuestos es una adecuada planificación Ok, tributaria. ok. Ok, se me fue la imagen, no sé por qué. Bueno, en ese sentido, ¿qué pasa? Que en Colombia eh, el cierre semestral fiscal, hay que hacer una aclaración al respecto sobre eso y lo voy a dejar muy claro aquí en este conversatorio, en este webinar, no es un requisito legal, ¿ya? General, como lo es el cierre anual. O sea, eso tenemos que tenerlo claro y lo que se está pretendiendo hoy es simplemente cómo dar unos tips a lo que concierne o a lo que hace parte de la planificación tributaria. Entonces, por ahí siempre hay un dicho, yo soy malo para los dichos y mi esposa a veces se ríe de mí porque cuando yo salgo con esos dichos todo raro, salgo, parezco que fuera como el Chavo del Ocho en ese sentido. Y es que hoy en día, estar siempre con un pie adelante gana mucho como contador. Y estoy hablando desde el punto de vista de la profesión de cada uno de nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque el hacer tú una planificación tributaria todos los meses y hacer un corte semestral te ayuda a identificar muchas situaciones o cualquier eventualidad que de pronto vaya a propender a final de año. En ese sentido, yo me atrevería, y es mi opinión personal, yo estoy hablando, no está de más hacer estos cortes semestrales. ¿Sí? No me atrevería a decirlo que lo hagan cada trimestre porque sería una locura, pero lo semestral, un corte a junio, con los datos contables y las bases contables que tú tienes al respecto, sería muy interesante siempre hacerlo. Y en ese sentido, teniendo claro que no es un requisito legal el cierre semestral fiscal, pero el anual sí, cuando ya tú llegues a 31 de diciembre y hagas el cierre definitivo con todos los ajustes pertinentes, pues obviamente eso te ayuda mucho para poder manejar otro tipo de obligaciones que tú tienes que manejar y que ya todo el mundo lo conoce. Aquí la vamos a tratar como de recortar. Entonces, las empresas o las personas que naturales que estén obligados a llevar contabilidad y que tienen todo ese tipo de responsabilidades, pueden elegir entre hacer cierres semestrales o hacerle unos cierres anuales. Ya eso queda a simple elección. Obviamente haciendo la observación, vuelvo y repito, que el anual es de carácter obligatorio. Entonces, eso para que quede claro. Esta información financiera, porque la parte fiscal se toma de la información financiera, esa información financiera que es tomada de los saldos contables, de una u otra forma tiene unas connotaciones. Y es que yo, bueno, yo utilizo mucho esta palabrita y es que hay que tener decisiones y decisiones estratégicas en el que cuando vayamos a hacer estos cierres, obviamente tenemos que tener claro un sinnúmero de factores. Teniendo claro que el cierre semestral no es de carácter obligatorio, pero a nivel personal y por lo que pude ver en ciertas investigaciones que coincido con el pensar de muchos colegas, ese cierre semestral nos puede ser útil para muchas situaciones. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo que soy financiero, el cierre semestral me ayuda a mí a evaluar desde el punto de vista financiero a las empresas. ¿Y por qué? Porque obviamente cuando tú haces un corte, hablando ya desde el punto de vista financiero, apartando un poco la parte tributaria, en la parte financiera,
Ya tú puedes evaluar si la empresa tiene una buena rotación de inventario, si lo está manejando, y eso no se debe hacer semestral, para mí debe hacerse cada mes. Pero bueno, vamos a hacer un corte semestral, te das cuenta con los indicadores financieros como indicadores de liquidez, cómo está el capital de trabajo, cómo está la rotación de inventario, la rotación de cartera, la rotación de cuentas por pagar en ese sentido, cómo se está afectando el patrimonio contable, ojo, no estoy hablando del patrimonio fiscal, el patrimonio contable en ese sentido. Todos esos parámetros, todas esas situaciones al corte te permite verificar ciertas situaciones, como por ejemplo, muchas veces yo he manifestado que desde el punto de vista financiero, hay una situación que muchas empresas pueden ser líquidas, pero no son rentables. O algunas pueden ser rentables, pero son ilíquidas. O sea, o ¿cómo se llama? Lo mejor que debería ocurrir es que sea los dos, sea rentable y sea líquida al mismo tiempo. Pero ocurre que en algunas circunstancias te puedes encontrar con ese tipo de situaciones. Y ante esa medición, ante esa evaluación al corte semestral, puedes tomar decisiones estratégicas, por eso es que estoy utilizando la palabra estratégica, para efectos de determinar cuáles son aquellos factores que son inherentes a que esas decisiones financieras no estén dándose los mejores resultados. Y obviamente eso puede propender a la parte tributaria. Hago esa pequeña observación al respecto. Entonces, el evaluar el desempeño financiero de la empresa te permite identificar algunas tendencias o problemas que se pueden ejecutar durante todo el año al corte del semestre, antes de que termine el periodo fiscal, obviamente. Segundo, tomar decisiones estratégicas. Me adelanté algo en el tema pasado, que era evaluar el desempeño financiero. Pero evaluar el desempeño financiero te ayuda a tomar decisiones estratégicas. O sea, la información del cierre semestral de alguna forma te puede ayudar a ajustar todas aquellos saldos y tomar estrategias comerciales, por así decirlo, en lo que tiene que ver con la inversión y la parte del financiamiento del capital de trabajo de la empresa. Ojo con esto. Tercero, ya hemos hablado de evaluar el desempeño financiero, tomar decisiones estratégicas. Tercero, prevenir problemas en el cierre anual. Para aquellos que no hacen estos cierres, si nos ponemos un poquito la mano en el pecho, hacer una revisión exhaustiva de todo el año, fuera de la que tú normalmente haces todos los meses, ¿sí? Hace todos los meses y va cerrando, pero al final de año tú haces una revisión de todos los meses del año para ajustar saldos, cerrar saldos, hacer los ajustes pertinentes como tal. De alguna forma, si tú haces estos cortes semestrales y haces la misma revisión como si fuera la revisión anual, eso te ayudaría de una u otra forma a varias situaciones. Primero, a identificar y posiblemente corregir posibles errores o inconsistencias que tú hayas tenido en la contabilidad. Y esto, de una u otra forma, facilita a la presentación de los estados financieros. Eh, cuarto, cuarta utilidad en lo que refiere al tema del cierre semestral, y es mejora la gestión del flujo de caja. Me encanta esta parte cuando yo siempre toco este tema del flujo de caja, porque son conceptos financieros que de una u otra forma hoy en día a las empresas les interesa. El manejar la gestión de flujo de caja ayuda de una u otra forma al capital del trabajo y ayuda de una u otra forma también al tema de liquidez. Y obviamente una empresa que tenga buen rendimiento de capital de trabajo y que a su vez la liquidez sea óptima, pues obviamente genera buenos rendimientos financieros. Entonces, el mejorar la gestión de flujos de caja semestralmente a los cierres, que es lo que se está tratando en el tema de hoy, permite de una u otra forma evaluar obviamente la caja y tomar decisiones para optimizar el manejo del flujo como tal. Indudablemente, teniendo claro o visionando que esto tiene relación directa con el capital de trabajo, vuelvo y repito, a veces me gusta repetir mucho las cosas, pero es para que quede claro. Y en el tema de liquidez,
de una u otra forma, estos dos conceptos redundan en lo que tiene que ver con el concepto de rentabilidad. Y es de ahí que el tener claro estos conceptos y cuando tú haces estos cierres y te das cuenta de todo este tipo de situaciones y mejora la gestión del flujo de caja, pues se logran estos resultados. Entonces, ¿cuál es la utilidad de un cierre? Y ojo, estoy resumiendo porque vamos a tocar el tema de unos tips que yo pues considero y unas recomendaciones al respecto, pero vamos a tocar, por ejemplo, el caso del tema de recordar cuál es la utilidad en este tema del cierre semestral. Primero, evaluar el desempeño financiero de la empresa. Segundo, tomar decisiones estratégicas. Tercero, prevenir problemas al cierre anual. Cuarto, mejorar la gestión del flujo de caja. En ese sentido, sabiendo que el cierre anual es de carácter obligatorio, el semestral no, pues ya me adelanto un poquito a lo que debería hacerse a 31 de diciembre, que no es tema de ahorita, pero bueno, vamos a tocarlo. Es la presentación ya de los impuestos, la elaboración de los estados financieros y el cumplimiento de todas las normas contables en lo que respecta al link. Yo me atrevería con... ¿Sí? Perdóname, yo te interrumpo. ¿Estás presentando más o es que seguimos viendo No, la misma no, diapositiva? no, estoy haciendo un preámbulo. Estoy haciendo el Ah, preámbulo ahora y ya, listo, ya entro con la diapositiva, en ese sentido. listo. Ya estoy Qué haciendo pena, simplemente un gracias. preámbulo. Ok. Entonces, ya para terminar este preámbulo, en ese sentido, ese resumen, a lo cual yo estoy manifestando en estos momentos y teniendo claridad, es de ahí para que me entiendan lo que voy a explicar ahora, ya que la compañera hizo la intervención, aclaro, este preámbulo es como para que usted viera lo útil, lo que es el cierre semestral. Y en ese orden de ideas, pues obviamente cuando ya nosotros manejamos el tema en lo referente, parece que la diapositiva se me desapareció, no, aquí está. En lo referente al tema de el cierre financiero y fiscal del primer semestre del 2025, tenemos que, por un lado, la información contable. En lo que respecta a la información contable, obviamente tenemos que hablar sobre el estado de situación financiera, tenemos que hablar sobre el estado de resultados, sobre el estado de cambio de patrimonio y sobre el estado de flujo de efectivo. En ese sentido, teniendo claro estos cuatro estados financieros, que son los que normalmente nosotros manejamos actualmente, nosotros como contadores debemos de hablar ya lo que es el cierre contable y fiscal. En ese orden de ideas, el cierre contable y fiscal, en mi concepto personal, es un proceso. Y como estamos hablando que es un proceso que se debe llevar finalizado un periodo, pero aquí estamos hablando de un corte semestral, el cual no se ha finalizado el año en curso, sino que va a terminarse ahorita dentro de un mes, prácticamente mes y algo, en ese sentido. Pero vamos a hacer como hincapié o visionar que ese cierre es a 31 de diciembre. ¿Por qué lo digo? Porque obviamente, así como tú haces el cierre a 31 de diciembre, el cierre semestral deberías de hacerlo igual. Hay algunas situaciones que no se van a tener en cuenta porque eso se tiene al final de año. Hago la observación. Entonces, teniendo claridad respecto sobre eso, eh, manifestando que es un proceso, todas estas partidas que hacen parte de los estados financieros que estoy mencionando en la diapositiva, a un corte determinado, incluyendo lo que son las provisiones fiscales, lo que es la utilidad, se debe de establecer. Ahora, hay un error y es que a veces creemos que el cerrar las cuentas del estatus de resultado, que normalmente se hace ese asiento contable con la utilidad del ejercicio para determinar la utilidad o pérdida contable, es prácticamente un cierre fiscal. Y no es así. Eso es apenas uno de los pequeños pasos y de los pequeños porcentajes que nosotros hacemos el día a día para poder determinar, obviamente, lo que es la renta líquida. Hay un sinnúmero de pasos que, pues, aquí no vamos a aplicar declaraciones de renta, pero que ya nosotros lo tenemos que tener claro en ese sentido.
¿Qué pasa? Que en la información tributaria, que se adentra con la información contable, se maneja lo que es la exógena y las declaraciones tributarias. Para nadie es un secreto la situación que se está presentando hoy con la página de la DIAN, que ha sido un dolor de cabeza. No es que yo esté en contra de la DIAN y esté hablando mal de la DIAN, son situaciones que se presentan. Yo en la página de los WhatsApp de los contadores, pues cuando empiezan con esta situación de todos los años, le digo, pero compañeros, eso es todos los años. Relájense, paz y amor, no se sofoquen y traten de trabajar mejor en la madrugada. Esa página funciona bien después de 12 de la noche o 10:30, 11, 12, 1, 2, levántese a las 3 de la mañana y montan las declaraciones, eso no se demora ni 10 minutos. Y vuelve y se acuesta a dormir y se levanta a las 5 o 6 de la mañana. Yo lo he hecho así en estos días. Me ha tocado montar el formato 2516, las declaraciones de renta que tengo que montar. La he montado a esa hora y me ha dado resultado. Obviamente, pues no todo el mundo le gusta trasnocharse. Estamos en ahorita mismo, creo yo, hasta esta hora, yo no he visto comunicado de la DIAN en donde se haya levantado la situación en estos momentos y todavía estamos en esta situación, creo yo. No sé si fue lo contrario, me lo hacen saber, por favor, pero hasta ahorita, hasta las 9 cuando empezó el webinar, no había ningún comunicado oficial. Sin embargo, la página está funcionando. Ayer me funcionó bien, no sé. Bueno, en ese sentido, por ahí estaba escuchando anteayer o anteayer a Calo Guerra, el gato con bota. Eh, Él es costeño igual que yo, a veces patirrajado, como digo yo, hasta para hablar, pero me da risa. Y el panita hablaba algo muy importante, que de pronto me puso a pensar, porque yo tenía una información completamente diferente, y al escucharlo a él, empecé como a investigar y me di cuenta que es verdad. Yo antes decía que la información tributaria dependía de la información contable, pero la información contable no depende de la información tributaria, y lo manejaba como una línea, y no, no es así. El circular o sea, de una u otra forma, ambas dependen de sí mismas y dependen, la información contable depende mucho de la información tributaria depende mucho de la información contable. Es verdad que en base al estado de situación financiera, que está conformado por los activos, pasivos, patrimonios contables, que de una u otra forma, eso hace hincapié al patrimonio fiscal, que es el patrimonio bruto, y todo lo demás se saca del estado de situación financiera. Sí es verdad que el estado de resultados determina la renta líquida de una u otra forma para efectos fiscales, teniendo en cuenta que hay unos ajustes fiscales que se van a desarrollar y que el estado de cambio de patrimonio también ayuda para adicionar los cambios patrimoniales para efecto de revalorización de patrimonio y todo lo demás que se tiene que manejar y pues, vale de contar. El estado de flujo efectivo para mí, de todos los estados financieros, es el que más me encanta. Bueno, debe ser porque soy especialista en finanzas y me encantan los números en esa parte, indicadores y todo lo demás, pero el estado de flujo efectivo me encanta. Y el estado de flujo efectivo, de una u otra forma, te ayuda a visionar ciertas situaciones paradójicas que se pueden ir presentando. Dado a eso, obviamente, hoy en día, con la exógena y con las declaraciones tributarias y aquello que va a esas declaraciones tributarias como la declaración de renta, que está amarrada al formato 2516, ay Dios mío, es un dolor de cabeza, es un dolor de cabeza. Y pare de contar con la información exógena que de una u otra forma tiene que llenar una cantidad de formatos. Y dado esa situación, nosotros los contadores hoy en día tenemos que tener claro varias alternativas para el manejo de los cierres contables y fiscales. Y ojo, que en ese sentido estoy hablando ya a nivel ya muy personal. Y esas consideraciones que debemos tener claro nosotros, pues yo las resumo de la siguiente manera. Y es así. Primero, verificar qué marco técnico contable le aplica a la empresa. Y ojo con esto, cuando hablo de estos marcos técnicos, tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener claro si es la primera vez que tú estás manejando este tipo de empresas y te contrataron para hacer las declaraciones o los ajustes fiscales o todo lo demás, tú como asesor tienes que adentrar primero, bueno, dentro de qué marco normativo técnico contable está la empresa. Si está en el NIF 1, NIF 2, NIF 3, o sea, las plenas, las pymes o las microempresas en ese sentido, ¿sí? Y tener claro todo ese concepto, ese andamiaje técnico contable que se maneja con las normas internacionales. Y cuando ya tú tienes claro cómo está ubicada la empresa, porque bajo qué marco,
hay ciertas normas que le aplican a una y a otras no. Y es de ahí que, dependiendo de las políticas contables que establece la empresa, de una u otra forma hay que tener unas consideraciones que se ajustan para el efecto de los cierres fiscales que se van a hacer de manera semestral. Ojo con esto. Y esto sí tenemos que tenerlo bien claro. Lo digo yo con todo el respeto que se merecen. Me incluyo yo a veces también en ese sentido. A veces nos creemos que las sabemos todas, pero cuando tocamos el tema de las normas internacionales, por ahí hay una muchachita que me parece muy interesante, y ella se llama Liliana Delgado, ella es de Cali, y yo a Liliana a veces la escucho, es joven, y a veces yo digo, ve, esta muchacha joven, ¿cómo maneja tanto el tema de las normas internacionales? Y no es que le esté haciendo propaganda a ella, pero es la verdad. Y en ese sentido, yo me quedo admirado y yo le he consultado muchas cositas a ella, varias veces, le he consultado unas, dos, tres, cuatro veces, porque tres o cuatro veces le he consultado. Y pues uno que ya tiene tantos años, por eso digo que uno no se las sabe todas. Y a veces estos jóvenes son muy intrépidos. Entonces, en ese sentido, cuando ya tú tienes claro esos marcos normativos, eh, te ayuda de una u otra forma a la elaboración de los estados financieros y te ayuda de una u otra forma a garantizar algunas situaciones. Primero, que todos los hechos económicos, y estos son ya conceptos de normas internacionales y transacciones y eventos, se encuentran de una u otra forma incorporado en la contabilidad. O sea, eso es lo primero que tú tienes que tener claridad respecto que todos los hechos económicos y transacciones, perdón, estén incorporados en la contabilidad. Segundo, que las transacciones y eventos que hayan sido registrados en la contabilidad correspondan al periodo contables. Y aquí hay una situación paradójica. Ayer yo escuchaba a Carlos Guerra, al gato con bota, ayer anteayer, lo escuchaba, y él dijo algo que me pareció muy interesante, y es que aquí hay unos criterios de mediciones, y ese es otro tema que quiero tocar con esto que estoy hablando. Hay unos criterios de reconocimiento y medición respecto con la información que se registra en la contabilidad según el marco financiero que se esté aplicando, la NIS 1, 2 o 3, debe estar totalmente actualizado y está plasmado en una realidad. Y que es a la fecha del corte se encuentran registrados esos activos o pasivos. ¿Qué pasa? Que en ese sentido ocurre que yo escuchaba ayer a Carlos Guerra y él dijo algo muy interesante. Y es que nosotros estamos arraigados al cheat antes de los marcos normativos de las normas internacionales y nos quedamos con esa idea. Y en ese sentido, cuando hablamos de los ingresos, previa factura electrónica, sí, pero el hecho económico no se generó, por ejemplo, en el 2024, sino en el 2025 y la factura se hizo en el 2024. ¿Qué pasa? Que todo el mundo dice, y según los marcos normativos de las normas internacionales, te dice el ingreso no está amarrado a la factura, sino al hecho generador que tal como se hizo. Y si el hecho generador fuera en el 2025, esos ingresos corresponden al año 2025, no al 2024, aunque la factura se haya elaborado en el 2024. ¿Y qué pasa? Que por ahí hay un articulito en el 176, si no me equivoco, del Estatuto Tributario, si no me falla la memoria, con el tema de la retención. Y por otro lado está el tema del IVA. Si usted mira el concepto del IVA, ¿sí? El concepto del IVA está amarrado circunstancialmente. Si a Iker Suárez le elaboran una factura, por así decirlo, en diciembre del 2024, pero mi servicio yo lo presto en el 2025 y yo la elaboro en el 2024 porque me dicen, vea, como decía Carlos en el ejemplo, no me van a pagar. Entonces yo la elaboro porque, ajá, tengo que entrar en la cochada en el 2024, pero mi servicio yo lo voy a prestar en el 2025. Para mí, contablemente, mis ingresos son en el 2025, no en el 2024. Ah, que la factura yo la tuve que elaborar con IVA. Sí, claro, el IVA queda amarrado en el 2024, pero no en el 2025. Y la retención se aplicaría en el 2025 y no en el 2024. ¿Por qué? Porque ese artículo 176, pues le estoy tirando así un pequeño tic que me pareció muy interesante cuando escuché al gato con bota. En ese sentido, la retención queda sujeta a ese artículo 176, si no me equivoco, con el tema de la causación. ¿Y cuándo se hace la causación? Cuando se genere el ingreso. Y el ingreso se genera no con la factura, sino con el hecho probatorio para normas internacionales y fue en enero del 2025.
Entonces, ahí se efectúa la retención. Y muchas veces esto discrepa con el tema de los certificados, porque la empresa que supuestamente me practica la retención en ese sentido, me la practicaría en el 2024 y no en el 2025. Pero yo me acojo a lo que dice el marco normativo contable, perdón, tributario al respecto. Ahí se las dejo ahí como para que echen una lectura al respecto sobre eso con lo que le estoy diciendo. En ese sentido, cuando usted garantiza que todos los hechos económicos y transacciones han sido debidamente registradas, viene la segunda parte, lo que es el tema de la revisión, perdón, auditar las partidas conciliatorias. Cuando digo auditar, obviamente esto implica una revisión, una conciliación. ¿Y qué? De las cuentas. Aquí sí voy a hacer como un paréntesis y es lo siguiente. Este tema de la audición, de la revisión de cuentas, es un proceso que nosotros tenemos que hacer y que nos recomienda que esas cuentas de balances de pruebas que nosotros estemos mirando, ojalá esté generada con terceros, en lo mayor posible, con terceros. Trabajen en los balances de pruebas con terceros y empiecen a hacer una revisión exhaustiva de verificar que las cuentas tengan los saldos correctos de una forma y que los terceros estén bien conciliados. Cuando hablo de que los terceros estén bien conciliados, estén bien registrados con acorde al tercero correspondiente y constatando que de una u otra forma la realidad económica esté sujeta según los marcos normativos. Un ejemplo muy palpable, por ejemplo, usted sabe muy bien que cuando va a hacer, por ejemplo, la revisión de las cuentas o auditar las cuentas correspondientes de las partidas conciliatorias, como por ejemplo el de caja, tú tienes que tener claro que se haga un arqueo de cierre de caja. Bueno, no voy a entrar a detallar cómo se hace el arqueo, porque ya todo el mundo debe tener claro cómo se hace un arqueo de cierre. Y obviamente, en ese sentido, con ese arqueo que se hace, tú determinas los posibles ajustes que tengas que hacer y direccionar el saldo correcto que se debería de manejar en ese sentido. Otro efectivo equivalente es, por ejemplo, el banco. Obviamente, con las partidas conciliatorias, cuando se hacen las conciliaciones bancarias, debe de coincidir con el extracto, si son cuentas corrientes o ahorros. Preferiblemente las de ahorro deben de coincidir siempre con el extracto. Las corrientes, al momento de hacer las conciliaciones bancarias, pueden ocurrir situaciones, sabemos que hay cheques pendientes de cobro que no se han cobrado, que de pronto de una u otra forma aparecen consignaciones en tránsitos, notas, débitos o créditos que no han sido registradas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Automáticamente tú haces los ajustes pertinentes y te debe de cuadrar tu conciliación bancaria. Las famosas cuentas por cobrar. Esas cuentas por cobrar sí es un dolor de cabeza para nosotros los contadores en ese sentido. El saldo correspondiente con las respectivas facturas de venta, como lo que yo estaba explicando, muchas veces no pueden coincidir. Porque si es así, con el ejemplo que yo acabo de explicar, tu cuenta por cobrar quedaría registrada en enero del 2025 y no enero del 2024 previa factura electrónica. Y es de ahí, ahora se lo voy a mostrar en el tema de aquellos que elaboran el formato 2516. Por allá hay una carátula o una hoja que habla sobre los ingresos y ahí se explica aquellas situaciones como la que yo puse aquí en el ejemplo de facturas elaboradas en el 2024, pero que fueron registradas, ¿cómo se llama?, en el 2025 o causadas en el 2025. En ese formato 2516, ahí se explica ese tipo de situaciones al momento de hacer la conciliación contable versus fiscal. Bueno, resumiendo, esa respectiva factura o documento que garantiza tu saldo y la recuperabilidad como tal, si se ejecuta en el mismo año o periodo grabable, pues bacán, chévere, se registra y no hay ningún problema. En el caso de los pasivos, de las obligaciones financieras, se debe de garantizar de una u otra forma con la certificación bancaria. Ah, pero es que estamos haciendo un cierre semestral. Pues hay que pedir una certificación tributaria al cierre semestral. Pues simplemente pides un documento, porque acuérdese que este es simplemente como un cierre que tú estás haciendo, un borrador de tu futura declaración de renta que vas a hacer al final de año, y simplemente estás haciendo un cierre, puedes pedir un extracto de cuenta, ¿sí? En ese momento al cierre
y tú ejecutas y verifica que coincida con tus datos contables. Así de sencillo, para verificar lo que el tema son las obligaciones financieras. O puedes solicitar un certificado del saldo al corte al 30 de junio. ¿Por qué no? En ese sentido. Tenemos, por ejemplo, en el tema de otra cuenta que a veces también es un dolor de cabeza, el aporte a la seguridad social. Hombre, este es más fácil todavía, pues para mí. Si ya sabemos que ahorita mismo todo se hace con la planilla de seguridad social, simplemente es descargar la planilla de seguridad social que esté vigente o que se esté dependiente, o las mismas páginas de enlace operativo, o como se llamen, o aportes en línea, te facilitan un informe de las planillas que han sido canceladas y las que están todavía pendientes por pago. Y pues obviamente con eso tú haces un filtro en Excel y escoges las planillas que están pendientes por pago y debe coincidir con tu cuenta por pagar. Entonces yo no le veo tanto enredo a eso, pero bueno, ahí cada uno maneja su técnica al respecto, pero yo siempre someto cuando voy a cerrar mis saldos contables versus fiscal, yo siempre pido a mis auxiliares, hey, descárgame un informe directamente en la página porque eso hace parte de mi soporte, ¿cómo se llama? Contable y también fiscalmente hablando, de mi pasivo que se está debiendo por los aportes de seguridad social en ese sentido y que cualquier cosa, si la DIA me requiere, por pasivos inexistentes, le digo, no, señor, yo descargué aquí un certificado, descargué una relación directamente de mi aporte, donde yo hago mis aportes o mis pagos como tal y mi presentación de mis aportes, y esto fue lo que antes del 31 de diciembre, esto es lo que me aparece a mí pendiente por pago y pare de contar. Entonces, en el caso, por ejemplo, otra cuenta que nos gusta hablar mucho en el caso de las cuentas de inventarios y activos fijos. Y no voy a adentrar mucho porque pues aquí nos quedaríamos toda una tarde hablando o una mañana hablando al respecto sobre el tema. Pero es concerniente que la mayoría de los programas de contabilidad, como el caso de Silvo, manejan sus módulos de inventarios, sus módulos de activos fijos, y en esos módulos debe haber una conciliación interna en la cual te permita determinar las bases correctas que se van a tener en cuenta para efecto de los saldos contables y tenerlo en cuenta, obviamente, para los saldos fiscales. Y estas cuentas que manejan, por ejemplo, terceros, como lo que yo hice con el balance de prueba, en ese sentido, en esos balances de prueba se debe determinar aquellas personas que, por ejemplo, no tengan RUT. Ese es un papel de trabajo que yo hago. Yo pido mis balances de pruebas con terceros detallados y más que todo en la parte de lo que corresponde a los ingresos, costos y gastos, yo abro unas columnas donde pongo RUT, pongo documentos soporte, factura electrónica, planilla de seguridad social, que son más o menos requisitos, y retención. Y empiezo a chulear las que se aplican. Por ejemplo, aparece un tercero de Edgar Suárez, se le pagó durante el año 6 millones de pesos, un ejemplo. Y en la columna de RUT, ¿tiene RUT? Verifico si que haya RUT, lo chuleo. Esta persona por X motivo se le elaboró documento soporte, no se le elaboró, pues obviamente me queda la incógnita si yo tengo toda la base de datos yo acostumbro a montar en el Drive una base de datos de las facturas electrónicas y todo lo demás, verifico si tiene factura electrónica, o si no, me voy directamente al RUB y veo si es facturador electrónico. Ah, no tiene documento soporte porque es facturador electrónico, entonces yo chuleo de una vez, pero obviamente verifico si esa factura está o no está físicamente. Si esa persona durante el año los pagos que se le ejecutaron fueron menos de salario mínimo, pues no se le pide la seguridad social. Pero si fue más de salario mínimo, se le exige la planilla de seguridad social. ¿Se le exigió o no se le exigió en algunos pagos? Sí, pongo chuleo, no aplica. O pongo NA, no aplica en algunos casos. Y en la otra columna que está el tema de la retención, ¿se le practicó retención sí o no? Si hay algunas situaciones que no se le practicó retención, pues yo lo reviso, las bases no si son por prestación de servicios, si son por honorario, si está acogido el artículo 383 del Estatuto Tributario, etcétera, 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 etcétera. O que estoy yendo muy rápido, porque el tiempo nos acorta. Y en ese sentido, obviamente, yo voy chuleando con todas esas condiciones. Esa es mi metodología de trabajo. Por otro lado, tenemos el de realizar ajustes y contabilizaciones pendientes y estimaciones contables. En cuanto al tema de realizar, gracias colegas, por ahí vi un saludo que me mandaron por WhatsApp. En cuanto al tema de realizar ajustes contables y contabilizaciones pendientes y estimaciones contables, hay una cuestión que debemos nosotros enfocarnos mucho, y es el tema de la contabilización de la depreciación, por ejemplo. Es importante tener detallado siempre un anexo.
tú lo puedes hacer en Excel. O sea, no todo te lo tiene que dar el programa de contabilidad, tú también lo puedes hacer en Excel. O si o existe un módulo de depreciación, pues el módulo de depreciación te lo tienes que arrojar, en donde debe haber una fecha por cada activo, la compra en que se hizo, el costo histórico, las mejoras si las hubo y la depreciación acumulada que se ha efectuado de una u otra forma. Para que no caiga en el error, porque a mí me pasó hace como 20 años atrás, cuando estaba empezando, que yo deprecié un activo más de lo que debió haberlo depreciado. Estaba súper depreciado. Entonces, para no caer en ese tipo de error, en ese tipo de situaciones, es bueno llevar esa basecita en Excel para que tú tengas pendiente cuáles son los saldos que van quedando por cada uno en la depreciación y llegue hasta un valor de cero en ese sentido. Entonces, para efectos de no caer en esa situación, se recomienda esto que yo te diciendo, lleve una relación en Excel como tal. La contabilización de la amortización, por ejemplo, de los intangibles es también muy importante para controlar esto. Lo puede hacer también en una tabla de Excel. La contabilización de las diferencias en cambio. Recuerden que este tema de las diferencias de cambio tuvo un cambio normativo a partir del año 2016, si no me equivoco, que fue con la ley 1819 del 2016, en cuanto que la diferencia de cambio antes de esa ley se ajustaba siempre a final de cada año a la tasa representativa de mercado de 31 de diciembre. A partir de esa ley en adelante se ajusta, dependiendo de los abonos y qué tal, a las tasas representativas que estén a la fecha y se ajustan los saldos finales no teniendo en cuenta la 31 de diciembre, sino a la fecha de las transacciones como tal. Entonces, eso tiene una connotación también especial y que tenemos que tener en cuenta aquellas personas que manejen activos en dólares, por así decirlo, que tengan carteras en dólares, etcétera, etcétera. La consolidación en lo que respecta con el tema de la nómina. Es muy importante para efectos fiscales de tener claro qué planillas se están cancelando y no se están cancelando, qué datos históricos se están manejando en la nómina como tal por cada empleado. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo en ese sentido? Porque podemos caer en la siguiente situación, y me pasó ahorita hace poco. Llega 31 de diciembre y hay unas planillas que nos han cancelado en algunos meses. Eso puede pasar. La empresa está en un tema de liquidez, la empresa cayó en una situación económica bastante difícil y bueno, pare de contar. Y resulta y pasa de que esa empresa no tiene con qué pagar esas planillas, llega a 31 de diciembre, bueno, listo, pero la norma te dice que esos gastos de nómina se pueden colocar como gastos fiscales antes de la presentación si el pago se hace antes de la presentación de la declaración de renta. Ojo con esto. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes un lazo de tiempo como para ponerte al día. Si llegado a hacer la presentación de la declaración de renta, esas planillas no se han cancelado. Obviamente, los gastos de nómina para fiscales, prestaciones sociales, sueldos y todo lo demás que tengan que ver con esas planillas que no se cancelaron, no se introducen en la declaración de renta. No son gastos fiscales como tal. Solamente aquellos que fueron cancelados. Entonces, eso para que lo tengas bien, bien claro. La contabilización de lo que tiene que ver con las provisiones fiscales, los industria y comercio, con el tema inclusive de la misma declaración de renta, pues se puede hacer, porque a veces, ojo con estos contadores, cometemos el error, y así nos enseñaron hace muchos años atrás, de que tú haces la provisión de renta, cogiendo la utilidad contable, aplicándole el porcentaje del 35% y los vas haciendo mes a mes así. Deberías hacer una depuración mes a mes, no tan exhaustiva, pero lo más acertada posible, que se ajuste a la realidad para efecto de aplicar ese 35% a esa utilidad fiscal y no contable y hacer la provisión correspondiente. Se las dejo ahí. En el tema de en el tema de las reservas, también es un tema muy importante para efectos de el patrimonio contable. Y bueno, el tema de los deterioros. Y el tema de deterioro tiene que ver con el tema de la cartera, los inventarios, los activos fijos, etcétera, 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 etcétera. Si tienes propiedades de inversión, contabilizar de manera razonable esas propiedades de inversión. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Estos registros, a veces surge la pregunta, ¿se deben contabilizar mensualmente o se debe contabilizar anualmente? Pues, eso es un criterio mío muy personal, muy personal. Es un desgaste, entre comillas, que tú haces todos los meses hacer una revisión muy minuciosa, como si fuera un cierre fiscal a cada periodo, en donde tú determinas los saldos debidamente conciliados, y debería de ser así, y no esperar a 31 de diciembre para hacer todos los ajustes de todo el año, ¿me entiendes? Para mí debería ser mensual, ¿sí?
Obviamente, cuando llegue a 31 de diciembre y vayas a hacer la revisión, ya el trabajo para ti va a ser menos capcioso, no sé cómo decirlo de la palabra, menos engorroso para ti, porque ya tú hiciste todas las correcciones durante todo el año. Y el trabajo que te queda a 31 de diciembre va a ser menos, en ese sentido. Calcular la provisión de renta, ya yo lo dije acá. Un error que normalmente hacen los contadores, ya lo dije, es calcular ese 35% con la utilidad contable. Y ese es un error y ya lo expliqué. No voy a entrar mucho en ese tema para efecto, me adelanté un poquito al respecto sobre eso. En lo que respecta, por ejemplo, al cierre contable, obviamente todo software contable, también como sigo, en este caso, que se maneje, debe cerrar siempre sus cuentas de resultados, ingresos, costos y gastos. Y bueno, ya ustedes saben cómo se hace el asiento interno y todo lo demás. Y es importante que este asiento se realice, obviamente, todos los años. Y es un proceso que se debe hacer. Y debe de tener todo en cuenta, más que todo, el tema de lo que respecta a la parte versus renta líquida versus renta contable. En ese orden de ideas, obviamente, voy a hacer una pequeña observación y ojo que esto quiero que quede aquí grabado en la cabeza porque por acá me hicieron una pregunta y se la voy a contestar. Hay los ingresos por venta de bienes y servicios, aquí hay unos criterios. Estos son los criterios que se manejan en la sesión 23.10, Luz opina, ¿sí? Te contesto y me adelanto de la pregunta que me hiciste. De una persona que no lleva contabilidad, vende a plazo y cobra a través de otras empresas, esta le declara cuenta por cobrar en el 2024, pero sucede que este ingreso lo reporta la persona natural en el 2025. ¿Cómo justifica el crecimiento patrimonial? Gracias. Luz opina, asumo yo, no sé, y voy a manejarlo de las dos ópticas. Estamos hablando de una persona natural que no lleva contabilidad. Cuando me dice que no lleva contabilidad, asumo yo que no está dentro de lo que habla el artículo, el Código de Comercio, que es una actividad mercantil. Entonces, es un contador como yo, ¿sí? Que no desarrolla una actividad mercantil, no ejerce una profesión mercantil, sino una actividad profesional como tal. Y que por lo tanto, según el Código de Comercio, yo no estoy obligado a llevar contabilidad. Y resulta y pasa que tu pregunta, en el caso mío, es si vende a plazo, o sea, me imagino yo soy el que estoy vendiendo. Cuando me habla vende a plazos, asumo yo que estamos hablando de un profesional como yo. Vendo mis servicios, no sé, o sea, yo no sé, pues no me pienso yo vendiendo mis servicios a plazo. Es que no sé, cuando me habla de vende a plazo, siento que es una persona que se dedica a la actividad del comercio. Y si es una persona que se dedica a la actividad del comercio, esa persona está obligada a llevar contabilidad. Y por lo tanto, si está obligada a llevar contabilidad, posiblemente si es una pequeña persona, un pequeño comerciante, está en el marco normativo de las NIS 3, que son las microempresas. Y en ese sentido, pues esa persona que está obligada a llevar contabilidad se tiene que ajustar a lo que estoy viendo, a lo que ustedes están viendo acá, a la sesión 23.10, si es ingreso por venta de bienes o si es ingreso por prestación de servicios. Y en el caso mío, volviendo al caso mío, voy a obviar esta y que vende a plazo. Si yo facturo, ojo, no estoy obligado a llevar contabilidad, no estoy obligado a llevar contabilidad. Sí, esta persona debe, según los criterios contables, ojo, según los criterios contables, porque los criterios contables que se están manejando son independientemente de aquellas personas que sean comerciantes o no sean comerciantes. Hay unos criterios, marcos general, que son, ¿cómo se llama? Son muy generalizados. Pero mira que el estatuto tributario también se ajusta a una realidad. Y es que las personas naturales que no están obligadas a llevar contabilidad, la realización de sus ingresos son al momento del pago. Creo que es en el artículo 24, 25, 26 del estatuto tributario. Por ende, para mí, para mí, que yo elabore, ojo, y estamos hablando fiscalmente, que yo elabore una factura de venta. Si yo la elaboro al 31 de diciembre, porque se me presenta esa situación, mete la factura porque te vas a quedar sin plata. Pero a mí me pagan en enero del 2025, fiscalmente hablando, ojo, fiscalmente hablando, me ajusto a lo que dice ese artículo 24, no me acuerdo cuál es del estatuto tributario,
en donde dice que para las personas que no estén obligadas a llevar contabilidad, sus ingresos son prácticamente con un flujo de caja al momento del pago. Y ahí se considera ingresos fiscales para mí. E inclusive, recordemos el certificado de ingreso y retención que se emite a las personas que, por ejemplo, que se elabora nómina. Hay un error que cometemos grandemente nosotros, y es que creemos que todo lo que se registra en la nómina del año, incluyendo la que se causa el 31 de diciembre, se considera ingreso fiscal para el trabajador. Y no es así. No es así. Le hace bien este tema, porque para las personas naturales, como el caso del trabajador que no está obligado a llevar contabilidad, el ingreso fiscal es lo que a él efectivamente le están pagando durante el año. Y se supone que a esta persona le pagan, por decir un ejemplo, vamos a poner un ejemplo, le pagaron en enero, le pagaron lo del año pasado, 31 de diciembre del 2023, un ejemplo, 31 de diciembre del 2023 se lo pagaron en enero, y en enero le pagaron el mismo sueldo de enero o se lo pagaron en febrero, y así sucesivamente, pero diciembre llegó que no se lo pagaron, sino se lo pagaron en el 2025. Para la persona se considera ingreso fiscal todo lo pagado, y lo que se causa de la nómina de diciembre del 2025 que se pagan en el 24, diciembre del 2024, se paga en el 2025, no se considera un ingreso fiscal y no debe ser certificado en el formato que está establecido por la DIAN. Léalo con calma, lean con calma ese conceptico, inclusive la información exógena cuando se monta el formato de la nómina, también es igual porque ese formato alimenta lo que es los ingresos tributarios para los trabajadores. Entonces, no sé si medio te contesto un poquito la pregunta. Cualquier cosa, mi correo, ya lo puse al principio, ahí está mi correo, me puedes escribir con más calma o me puedes escribir al WhatsApp y podemos tener una conversación un poquito más amplia. Para ir terminando y cerrando el tema, recordemos que también hay un tema de una declaración de renta fraccionada, pero ojo, hago la observación, pues me atrevo a decir esto acá para que no vayamos a caer en ese error. De pronto estemos pensando algo, pero que uno puede presentar una declaración de renta fraccionada. Sí, claro, sí la puede presentar, pero cuando la empresa se va a liquidar o cuando hay una sucesión ilíquida que se va a liquidar también, solamente en esos casos, ¿vale? Hago esa pequeña observación. Y ya unos tips que debemos tener en cuenta. Primero, realizar una revisión detallada del balance de comprobación. Segundo, chequear nuevamente las políticas contables. Tercero, revisar rublos importantes. Y ojo con esto, que me detengo un poquito acá. Esto de los rublos muy importantes es todo. No estoy hablando, no, solamente, no, todo. Activo, pasivo, cuentas, patrimonios contables, ingresos, costos y gastos. Todo. Efectúe el cálculo del impuesto de las ganancias y el impuesto diferido. El tema de si eres del grupo 1 de NIF, tener en cuenta las NIF 15 y las NIF 16. Si eres del grupo 1, debe tener también en cuenta de las NIF, debe revisar las pérdidas esperadas, el tema de la obsolescencia y deterioro en propiedad, planta y equipo, que es muy importante. Ojo con esto, a veces nos quedamos cortos en esto. Y por último, evalúe la hipótesis de negocio de marcha. Esta última recomiendo tenerla en cuenta siempre al final, porque el negocio de marcha se manejaría siempre al final y dependiendo de eso tú puedes hacer, ojo, pero no quiere decir que tú en el semestre puedas hacer un análisis, pero más que todo es al final al cierre contable anual. Ahora sí, Dayana, no sé si hay preguntas al respecto sobre todo lo que se ha hablado. Si fuera de la pregunta de Luz Opina, hay otras preguntas más de las personas que están conectadas, tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer, con el mayor de los gustos, pues estoy a disposición. Y si no me la sé, créame que gracias por el corazón, ¿cómo se llama? Yo la voy a tener en cuenta y se la estaré comentando después en ese sentido. No sé, Dayana, no hay más preguntas. Lupina fue la única que se atrevió. Sí, Eso me da, hasta el momento eso sí. eso me da a entender dos cosas. O todo el mundo entendió bien el tema o nadie entendió nada. Mira, Cristian Rocha nos acaba de preguntar, tengo una duda, ¿el cierre se puede hacer en el sistema contable también de forma semestral o lo recomiendas solo anual? Bueno, yo conozco, inclusive Sigo también lo maneja, conozco otro software que ellos hacen unos cierres mensuales, ¿sí? Hacen cierres mensuales. Ese cierre mensual, porque yo lo conozco, ahí tú puedes hacer los ajustes pertinentes y pasas con los saldos totalmente ajustados. O sea, de poder hacerse,
Sí hay software que lo hacen de manera mensual. Hay otros que no lo hacen, sino que lo hacen es de manera anual, ya a final de año, con un periodo 13, y pues obviamente ya todo el mundo sabe cómo es el manejo como tal. No sé si hay otra pregunta como tal. Dice César Blanco, ¿se puede hacer cierre contable fiscal en SIGO? Sí, sí, él lo está firmando. Sí, sí, él lo está firmando. Sí, claro, sí se puede hacer. Listo, no, no hay más preguntas. También estoy acá revisando la cajita de preguntas y respuestas, pero no hay más preguntas de nuestros asistentes. Sí, yo veo por acá, tampoco veo más preguntas. ¿Qué sucede Parece que... cuando los cierres anuales son en septiembre? Pregunta Robert Fuentes. ¿Cómo, perdón? ¿Qué sucede cuando los cierres anuales son en septiembre? Bueno, Robert, yo me imagino que me estás preguntando por las NI 1 plenas al respecto sobre eso. En ese sentido, recordemos que en Colombia, los marcos normativos en Colombia, con los marcos normativos NIS internacionales, están ajustados bajo los parámetros, no me acuerdo ahorita cuál es la ley que se reglamenta aquí en Colombia de las NIS. Las NIS aquí en Colombia las estamos manejando de manera anual. Esos cierres de septiembre son para efectos de ajustes internacionales, en ese sentido. Entonces, esos cierres anuales en septiembre, obviamente, implica, si me estás preguntando lo que yo me imagino, implica las mismas consideraciones como si fueras a 31 de diciembre. Igualito, para efectos de información internacional. Pero en Colombia, los cierres que normalmente de carácter obligatorio y legal son anuales. ¿Ok? Listo. ¿Qué Al- recomienda para sí. disolución y liquidación? Personas jurídicas, grupo 2. Pues, como lo dije ahorita, disolución y liquidación implica una declaración fraccionada, presentar una declaración fraccionada al año, o si tú la quieres esperar cerrar el año y presentarla al año siguiente, no hay ningún problema, porque ya yo también lo he hecho en ese sentido, lo puedes hacer. ¿Alguna recomendación que nos dé para los contadores que tenemos a cargo pymes y que la cartera está bajo el paraguas de los gerentes? Está bajo el paraguas de los gerentes directamente. No entendí la pregunta, pero porque tenemos a cargo pymes y que la cartera está bajo el paraguas de los gerentes. Yo entiendo como que los paraguas de los gerentes es que de pronto el recaudo no es el más adecuado. No sé si Natalie me puede confirmar si es lo que yo estoy creyendo. Eh, Buenos días, un favor, si se hacen impuestos de IVA y no se han hecho envío de documentos, soporte a la DIAN. Buenos días, un favor, si se hacen impuestos de IVA, o sea, las declaraciones de IVA y si no se ha hecho los documentos, soporte a la DIAN. A ver, lo que voy a decir es extraoficial, Liliana. Yo normalmente, muchas veces ha pasado, porque cuando voy a elaborar en flujo, ya te entendí, paraguas es el flujo para los gerentes y no para la empresa. Ok, ya responde esa pregunta. Natalie, en ese sentido, eh, si tú elaboras tus declaraciones de IVA versus documentos de soporte, porque yo lo he hecho, yo lo hago así, yo tengo un cuadrito en Excel donde yo voy llenando y voy chuleando las que van a aplicar y todo lo demás, y por X motivo hubo un costo y un gasto que no se tuvo en cuenta el documento de soporte al cierre de la declaración de IVA, porque posiblemente vamos a poner que es una persona que presenta declaración de IVA bimensual y la factura o el pago a esa persona se le hizo el 28 de febrero, el último día, ¿entiendes? Y resulta y pasa que se cerró el mes de febrero y solicité la factura o solicité el RUT para verificar si esa persona es facturador electrónico o no. ¿Qué pasa? Que si yo lo cojo y lo adentro, no lo adentro, o lo coloco, no lo coloco. O, bueno, hay dos instancias. Ojo con lo que tú decís es extraoficial. Yo no lo colocaría, no lo colocaría y lo dejaría como pendiente, pero esto es un doble trabajo. Al momento que me verifiquen de que en verdad esa persona no es facturado electrónico y se le tiene que elaborar el documento de soporte, yo le elaboro el documento de soporte así sea fuera del periodo y corregiría la declaración de IVA en la parte de costos y gastos porque eso no genera sanción alguna y yo lo podría corregir. Vuelvo digo, eso es un doble trabajo. O simplemente lo coloco y a final de año, verifico si esa persona en verdad era facturada o no según las respectivas revisiones y hago los ajustes pertinentes en las declaraciones de IVA. Ya que esas modificaciones de ingresos y de costos y gastos no genera sanción alguna como tal. Lo de paraguas, vuelvo y repito, sí me quedó así como que
me abstengo a dar cualquier comentario porque tengo mis dudas al respecto sobre el tema de los parábolas. Pero sí me gustaría que esa persona que me hizo la pregunta me lo escriba al correo y yo le hago la investigación respectiva y con mucho gusto le doy contestación al respecto. Toda empresa jurídica debe presentar conciliación fiscal o es por el monto de los ingresos. Cuando habla de conciliación fiscal es el 2516 por el monto de los ingresos. Hay unos ingresos, unos topes que están previamente establecidos. No tengo claro ahorita mismo los topes, pero sí hay unos topes que están establecidos como tal para hacer la presentación de la conciliación fiscal. Cuando yo elaboro una factura con IVA en diciembre, pero el servicio lo presto en enero del año siguiente, renta, yo declaro en el año que presté el servicio, pero el IVA en qué periodo lo declaro, en el mes de diciembre. En el mes de diciembre, Oscar. Porque el IVA no está sujeto a la transacción económica. El IVA es al momento de la facturación, para que quede claro, ¿vale? Bueno, ahí están contestando lo de la conciliación fiscal. Ta, ta, ta. Ok, listo. Creo que, Diana, creo que por ahora creo que las respuestas quedaron claras. Para terminar, Sí, claro. para terminar, y ya ¿cómo se llama? Me salgo de acá. Voy a compartir esto para todos y ya vamos cerrando el tema, por favor. Ahí está cargando. Ya tenemos. Perdón, chicos, que no la puse donde yo quería. Esto. Y rapidez, aquí ya está. Para que no alcanzaron a de pronto a colocar, ¿ya cargó? ¿Está cargando? Listo, ahí ya se ve. Ahí están mis datos personales, mi correo personal, mi correo de la empresa, mis dos WhatsApp, el corporativo y el personal. Cualquier cosa, con el mayor de los gustos, me pueden escribir a cualquiera, el correo, a los WhatsApp, y con mucho gusto yo le estaré dando respuesta a sus dudas pertinentes, ¿vale?